Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Torres tan altas que quieren tocar el mismo cielo. Ocurrió en un momento impreciso, finales del medievo, y nadie sabe todavía bien lo que ocurrió. Repentinamente el florecimiento de un nuevo arte nos llenó de enigmas que llegan hasta hoy, reforzados por éxitos editoriales, reforzados por la necesidad que tiene el hombre de buscar en su pasado claves quizá para entender su futuro. De pronto, en la oscura noche milenaria, se pasó de ese arco de punto, de esa recidad, de esa oscuridad del románico, y un arte nuevo, que buscaba la altura de la divinidad y que buscaba transformar al ser humano. Cuentan los más antiguos que en algunos templos muy concretos que hoy conocemos con el nombre de catedrales, la conjunción de la luz de ciertas vidrieras, ciertas enigmáticas músicas cantadas en momentos precisos, y por qué no decirlo, extraños símbolos que ya no sabemos leer, producían una especie de terremoto interior, una catarsis, una magia que esta noche vamos a intentar recuperar. Hoy la nave del misterio viaja al pasado, a nuestro propio pasado, al que está ahí, entre edificios nuevos, carreteras, autopistas. Aún quedan esas torres, torres que siguen queriendo tocar el cielo. La otra realidad, Milenio 3, en la SER. Nuestro comandante Juanma Frasquet, que pone esta maravillosa música, el Greco, de ese otro gran griego llamado Vangelis, Katia Rocha, nuestra productora, Carlos Barroso, nuestra voz, y Carmen Porter. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Yo creo que hemos aprendido, y ojalá lo hagamos también con los oyentes, porque es nuestra misión. Vamos a hacer una especie de recorrido, y estoy seguro que a partir de hoy, para mí será un placer, Carmen, que la gente vaya a la catedral de su ciudad a verla con otros ojos. Gárgolas, luces, símbolos, sonidos, piezas, todo un mapa Hay muchos mágico. mensajes en todos esos símbolos que has citado, Iker. Mensajes en los que se nos quería decir algo, en el que los mismos constructores dejaron unos mensajes muy concretos, unos mensajes que intentaremos descubrir esta noche. Y además, Carmen, unos mensajes que aquellos maestros canteros, que muchos hablan de templarios, de extrañas hermandades, de una matemática sagrada, del número de Dios. Bueno, pues todo eso, que como repito aprendemos con vosotros, para vosotros, forma una especie de radiografía extraña que en cada catedral se convierte en un mapa maravilloso que, por desgracia, hemos perdido la clave para leerlo. Algunos sabios, desde tiempo inmemorial, intentan buscarlas. Libros maravillosos tienen la culpa. Algunos lo vamos a recuperar también. Estamos todos y están las líneas abiertas. Por supuesto que esta noche, Carmen, queremos que la gente de cualquier punto de España o del mundo nos cuente, nos haga partícipes del tesoro que tienen las catedrales, de las cosas que no entienden. Igual podemos responderles o igual podemos darles pistas. En España tenemos una gran cantidad de historias que dan algunas miedo, otras sorpresa y otras fascinación, ¿no? Pues sí, la verdad es que contamos con un patrimonio cultural, por decirlo de algún modo, realmente apasionante. No me extraña que la gente que viene del extranjero y recorre nuestro país se quede realmente alucinada con esos monumentos que tenemos a lo largo y ancho de toda la península. Claro que sí. Y si nos quieren contar algo de sus catedrales, de sus iglesias, pueden hacerlo como siempre en el 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. En este caso, si queréis decirnos algunos de los símbolos que más os han llamado la atención, pues de esa iglesia o de esa catedral que tenéis justo enfrente a lo mejor de vuestra ventana, pues nos lo podéis comentar. 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Y gracias a Javier Sierra vamos a sortear 3 monográficos de los misterios de las catedrales que ha hecho este mes Más Allá. Además, con una sorpresa, irán todos firmados y dedicados por Javier Sierra. Una auténtica obra de arte, de verdad. Los misterios de las catedrales, entre la alquimia y los templarios. La nave despega. Cuando penetramos en una catedral, el alma, sea cual sea nuestra creencia, se expande y amplifica al entrar en contacto con la realidad asombrosa de estos templos del gótico. Esta noche queremos realizar un viaje en el tiempo, imaginar los conceptos, claves, códigos y secretos con los que los maestros canteros y arquitectos alzaron esas torres y cúpulas para alcanzar el mismísimo cielo. Auténticas máquinas de espiritualidad, repletas de símbolos que ya no sabemos leer, llenas de misterio que plantan cara al paso de los siglos.
En España y en toda Europa tenemos ejemplos que esperamos a partir de ahora podáis ver con otros ojos. Muchos de los sonidos que esta noche van a acompañarnos, porque tienen una ciencia sagrada, se hicieron para algo, rebotando en determinados ecos por cierto motivo, van a ir acompañándonos. Sonidos de las catedrales en muchas ocasiones españolas. Ahora os voy a proponer un juego, para que luego, que sé que os gustan mucho los acertijos, podamos ir, bueno, pues, ya que están tan de moda las claves y los códigos, resolviendo uno que está en España, en Barcelona en concreto. De momento os pido un favor, y es que quien pueda, por supuesto no quien esté conduciendo, quien pueda, coja un papel y haga pues una especie de ajedrezado, una especie de cuadrícula que, bueno, contengan 4 cuadrados de alto y de ancho, es decir, una rejilla de 4 cuadrados de ancho y 4 de largo. 4 líneas horizontales cruzadas de 4 líneas verticales. Exacto, porque voy a ir un número, o sea, un total de 16 números. Unos espacios para poner 16 números. Ya veréis qué cosa más curiosa. Qué mágica historia. Vosotros haced los huecos, luego os daré los números, si os parece, y vamos a ver quién, como los oyentes de Milenio 3 son tremendos, seguro que más de uno se va a dar cuenta. Pero que lo hagan. Huecos para 16 números. Luego os daré los dígitos, como si fuera una especie de bonoloto sagrada esta. Y bueno, pues has hecho solo 3 líneas, Carmen. Te veo que has hecho 4, pero 4 por 3, 12. O sea que hace falta una línea más. Ahí está. 16. Ahí lo tienes, una rejilla con 16 huecos, ¿no? Perfecto. Y luego voy a decir los números, porque es uno de los enigmas que nos dejó ni más ni menos que Gaudí en una catedral como la Sagrada Familia. Vamos a, por lógica, tenemos hoy además todo tipo de opiniones, a favor, en contra, profesores de universidad, historiadores, investigadores. Empezamos con nuestro querido amigo Javier Sierra, director, por supuesto, de este monográfico, único en su especie, que hoy sorteamos en el 7640, dedicado de su puño y letra, sobre las catedrales. Máquinas del espíritu, una serie de, no solo piedras, sino conjunción de cosas para que sintamos cosas que ya no sabemos sentir. ¿Podemos volver a entrar en esos estados alterados de conciencia dentro de una catedral? Fijándonos en qué, Javier, nos lo cuenta. Las catedrales son máquinas de espiritualidad porque ayudaban a los antiguos, cuando entraban en esos lugares perfectamente orientados a los puntos cardinales, incluso a determinadas constelaciones del firmamento, a trascender la materia. Sobre todo ese sentido se encuentra en las catedrales góticas, donde su arquitectura, perfectamente matemática, sus armonías, su proporción y sobre todo, que se tiene poco en cuenta, la luz filtrada a través de las vidrieras, el eco de la música retumbando en esas superficies pulidas y amplias, hacían que esa persona, por un mecanismo de transformación interior, pensara que estaba mucho más cerca de Dios. Yo a veces me pregunto, pasando por muchas catedrales que por supuesto siempre hay que visitar, si hoy todavía impactan, la de Burgos, la de León, la de Sevilla, la de Palma de Mallorca, la de Barcelona, no me dejo ninguna, porque todas tienen su misterio, y las vemos entre edificios nuevos. ¿Cómo impactarían en la época de carromatos y animales tirando de esos medios de transporte? ¿Cómo tendría que quedarse al arrodillarse una persona que viajase a la ciudad, al centro cultural, y se encontrase con todo eso? ¿Lo entendería? ¿Sabría leer esos códigos? Bueno, le preguntábamos a un hombre escéptico en cuanto al esoterismo, pero que está investigando en la matemática sagrada, autor del libro, fijaos qué título, El número de Dios. Es profesor de la Universidad de Zaragoza y uno de los hombres que está revolucionando la historia de nuestro país con su forma de contarla. Es José Luis Corral. Y le preguntábamos por qué en pleno 2005, época de satélites de Internet, de repente estamos volviendo las miradas a los símbolos de las catedrales, como siendo conscientes de que nos hemos perdido un saber que ahora queremos entender. Nos corresponde
el doctor y el profesor José Luis Corral. Bueno, pues seguramente porque estamos en unos tiempos convulsos, ¿no? Y en los tiempos convulsos casi siempre el ser humano suele echar la mirada hacia atrás y fijarse en esas épocas en las cuales la gente ha sabido dar soluciones imaginativas, soluciones brillantes a problemas concretos. El problema concreto, que había que iluminar un edificio, que había que construir edificios más ligeros, menos pesados, mucho más brillantes, y eso se consiguió gracias al arte gótico. Las catedrales son un ejemplo del doble sentido de la luz, ¿no? La luz interior, la luz que ilumina el alma, la razón, la inteligencia, y la luz que ilumina un edificio. Quizá estos tiempos convulsos, oscuros, difíciles, pues provocan que la gente vuelva esa mirada hacia atrás precisamente. 1:46, 9 grados con 1 en la Gran Vía, y a petición de Katia Rocha, que me lo estaba pidiendo por activa y por pasiva a través del micrófono interno, pues vamos a dar algunos dígitos, ¿os parece? O todos los dígitos, y dejaremos un tiempo para que, por ejemplo, nada más termine esta media hora, podáis pensar. Ponemos los dígitos y luego lo explicamos. Venga, yo voy escribiendo también. Venga, teníamos 16 rejillas, ¿no? Pues bueno, yo voy leyendo de izquierda a derecha, como nosotros escribimos habitualmente, de izquierda a derecha, y de, por supuesto, la primera línea a la cuarta. Rellenemos los primeros números. 1, 14, 14, 4. Repito la primera línea. 1, 14, 14, 4. Segunda línea, luego repetiremos todo. 11, 7, 6, 9, por supuesto, en horizontal. Primero 1, 14, 14, 4, 11, 7, 6, 9. Tercera línea, 8, 10, 10, 5. Y la última línea, siempre en horizontal, 13, 2, 3, 15. Voy a repetir todo muy rápido, Carmen, ¿vale? 1, 14, 14, 4, 11, 7, 6, 9, 8, 10, 10, 5, 13, 2, 3, 15. Si alguien encuentra alguna cosa curiosa, que nos lo cuente. Ahora tan de moda el código Da Vinci, el código no sé cuántos, tal. Este podía ser el código Gaudí, Sagrada Familia de Barcelona. Hace más de un siglo alguien lo dejó ahí con algún significado para los hombres del futuro. Otro hombre que nos dejó un sinfín de misterios se llamaba hombres, porque nunca sabremos quién era, es Fulcanelli. Este libro que suena aquí es la primera edición, una auténtica joya. Fijaos qué título, es de 1920, El misterio de las catedrales. En su portada un pantocrátor, una imagen de Dios con el libro de Yo soy la luz del mundo, Ego sum lux mundi, y las cuatro partes del tetramorfos. Ya sabéis, un león, un toro, un águila y un hombre. Este libro cambió muchas conciencias. Queremos saber por qué. ¿Qué sabemos de Fulcanelli o los Fulcanelli o quien fuera a principios de siglo, Carmen? Pues sobre este libro hay muchísimas dudas y diversas teorías. Se cree que Fulcanelli es el seudónimo de un autor de alquimia que fundió toda una escuela del saber. También se piensa que podría tratarse de Eugène Canchetel, nacido en 1899, o incluso que el libro fue escrito por varias personas pertenecientes a esa escuela. En la obra se quiso sugerir que las claves que explican los más recónditos secretos de la experiencia humana están encerradas en las catedrales medievales y que estas son susceptibles de ser activadas mediante prácticas alquímicas. Además, constituye un sorprendente y revelador estudio sobre las obras maestras del arte gótico y un compendio de la sabiduría hermética. Se trata de una obra poblada de símbolos y referencias a los más diversos aspectos del conocimiento. O sea, el secreto para activar todo eso que nos parece dormido y muerto en las catedrales. Javier Sierra nos habla de el enigma Fulcanelli. El misterio de las catedrales de Fulcanelli se publicó a principios del siglo XX y su autor dedicó ese libro a los hermanos de Heliópolis. Aquello llamó mucho la atención porque era como mezclar el Egipto antiguo con los constructores de catedrales. En realidad se trata de una guía de lectura de la Catedral de Notre Dame de París, pero en una clave que no se había publicado antes jamás. Según Fulcanelli, que probablemente sea un seudónimo colectivo que encerrará un grupo de personas que trabajaron sobre los símbolos de la Catedral de Notre Dame, cada una de los medallones que aparecen en su fachada en realidad eran
partes del proceso alquímico para conseguir la piedra filosofal. Y cada pequeño detalle encarnaba precisamente esa búsqueda, ¿no? Hay uno de esos medallones que, según Fulcanelli, es el que representa el trabajo alquímico por excelencia, en el que se ve a una misteriosa figura, una mujer parece, sujetando unas escaleras que conectan la tierra con el cielo. Según Fulcanelli, esa es la representación por excelencia del trabajo alquímico, que consiste en sublimar la materia terrestre con lo celeste a través del proceso alquímico que serían los distintos escalones de esa escalera. La metáfora era bellísima y nunca hasta ese momento había sido comprendida. Mucha gente ya, por supuesto, trabajando en el cuadrado mágico de Gaudí, que dejó, pues en uno de los pórticos más importantes, y que fue, no descifrado, fue casi operado como si fueran cirujanos del pensamiento, haciendo combinaciones de números, viendo, ya veremos, desde luego tenía su lógica. Mar Rey, la historiadora, autora de libros como Magos y Reyes, del Archivo del Misterio, la gran especialista y además en su facultad de historiadora y de historiadora de la farmacia, sobre la alquimia, un mundo que siempre os ha apasionado. ¿Qué es eso de la alquimia? Y había signos de la alquimia en las catedrales. Los alquimistas perseguían solamente eso de, que ha quedado un poco como de cuento, ¿no? Lo de solo convertir metales en oro. No. Parece ser que la auténtica alquimia, según dice gente como este misterioso Fulcanelli, y según creían muchos que iban a las catedrales en busca de esos signos, era una transformación en oro, pero interna. Es decir, el oro era nuestra propia alma y había una serie de códigos para convertirnos en pureza. Sin embargo, con el tiempo la alquimia parece que solo se entendió. Gente como Felipe II, como tantos reyes, contrataban alquimistas porque creían que era una cosa física. Al parecer había mucho más. Mar Rey nos lo cuenta. Fulcanelli, su supuesta transmutación, su obtención del elixir filosofal, ¿no?, de esa sustancia capaz de provocar la inmortalidad a todo aquel que lo tomaba, él dijo haber conseguido ese elixir, y fue el que nos mostró, ¿no?, la importancia que tenía toda la simbología alquímica en las catedrales. Leer su Misterio de las Catedrales es interesantísimo. Te adentras en una catedral gótica y vas con el libro de Fulcanelli y seguro que encuentras alguna cosa. Es casi evidente. Hay un problema, y es que en España no es muy típico hacer este estudio de moradas filosofales. En Francia, el lugar donde nació Fulcanelli, se ha hecho con casi todas las catedrales, ¿no? Y en mente están muchas de ellas, la más famosa, la de Notre Dame de París, en la que se basa sobre todo Fulcanelli. Pero es un estudio que no se ha hecho en España. Es una pena que en España no tengamos estudios serios sobre ciertas cosas extrañas que pasan en las catedrales. Su alineación, en qué punto del terreno están exactamente y por qué. ¿Se parecen a algo que está marcado en las estrellas? Son muchas preguntas. Quizás sería nimio, dentro de esas grandes cuestiones, esto del cuadrado mágico que simpáticamente se ha intentado revelar. 1, 14, 14, 4, 11, 7, 6, 9, 8, 10, 10, 5, 13, 2, 3, 15. Un hombre tan enigmático y tan realmente sabedor de los enigmas, de los números, lo quiso dejar ahí, indicando algo, quizá indicando un número sagrado, que creo, Carmen, nuestro número sagrado particular es el 7640. Dicen Katy y Juanma Frasquet que ya lo han solucionado ellos también, y como veo que todo el mundo, por supuesto, es bastante más inteligente que yo estoy seguro que esto no lo hubiera resuelto nunca, porque la matemática y yo somos objetos totalmente incompatibles, como el agua y el aceite. Cuéntanos un poco qué está diciendo la gente. Pues nuestros amigos, los oyentes, son muy listos y dicen que para la próxima que un poquillo más difícil, que con esto no se conforman. El cuadrado mágico siempre suma 33, nos dice Paco de Madrid. Suman 33 todas las filas y las columnas, nos decía Leoncio Martín González, sí, pero de la es Peral, que Asturias. Hay que hacerlo en diagonal, arriba, abajo, de un lado al otro. No es curioso lo que hizo Gaudí y por qué lo hizo. Rafa de Palma, todas las filas y las columnas suman 33 años a los que murió Cristo. Supongo que eso es lo que querían decir. Pero es que ahora hay una segunda parte. Ya tenemos la solución, amigos. 33, efectivamente. Gaudí, ocultista donde los hubiera, dejó, sin que nadie sepa por qué, provocando discusiones, libros encontrados, una serie de números en una especie de tablero de ajedrez. Ya sabéis que el ajedrez tiene un significado. Y de repente dan 33. La gente, ¿qué está diciendo? Ya tenemos el 33, pero ¿qué está diciendo?
que es... relacionan todos con la muerte de Jesucristo. Bueno, pues es una de las teorías, pero ahora os pongo la cosa más difícil. Hay otra. Y mientras la gente sigue resolviendo cosas, ¿te parece, Carmen, que, bueno, antes de saber lo que son las gárgolas y saber qué significado tenían, en este programa detectivesco de esta noche, vamos a conocer una catedral, gracias a los amigos de la cadena SER, corresponsales que se han movilizado, donde hay mucho de alquimia y de misterio, precisamente de alquimia. Nos vamos a una de las más mágicas. ¡Qué agujas! La Catedral de Burgos. La catedral ha sido el centro de la vida en Burgos durante los últimos siglos. Declarado Patrimonio de la Humanidad, el primer templo burgalés cuenta con 13 capillas repartidas en 3 naves, pero no siempre fue así. La primera piedra de la catedral de Burgos se puso en el año 1221 por orden de Fernando III el Santo. Uno de los detalles más enigmáticos del templo es el Cristo de Burgos, una escultura rodeada de leyenda. Se le atribuyen varios milagros, entre ellos haber resucitado a un niño que había fallecido casi 2 días antes, arrollado por un caballo en una carrera. Pero la leyenda menos cierta y más difundida del también conocido como Cristo de los Huevos es la de que le crecían el pelo y las uñas. Lo cierto es que hasta hace muy pocos años tenía pelo y uñas naturales que nunca crecieron. Pero cuando se restauró se cambió el pelo original por el de una de sus restauradoras. Las uñas son ya artificiales. Pero volvamos a la arquitectura del templo y a Fernando el Católico. El eje de unión es un obispo de Burgos, contemporáneo de Isabel la Católica y con mucha influencia sobre la monarca. El obispo Luis de Acuña tenía tal poder en la corte que a punto estuvo de conseguir su objetivo de que la reina no se casara con Fernando el Católico, sino con el rey de Portugal. Pero tenía también una parte oscura en su vida. En pleno apogeo de la Inquisición, el obispo Acuña dispuso que se instalara en la catedral de forma clandestina un taller de alquimia, algo muy perseguido en el siglo XV. Era el cuñado del obispo el que dirigía un taller de cuya actividad no se sabe casi nada. Apenas caben ya posibilidades de saber nada de lo que hubo allí. Se encontraba en la segunda planta del claustro. A principios del siglo XX fue derribada completamente. De lo que seguramente se sabrá más en el futuro es de los túneles subterráneos que perforaban el suelo de Burgos y suponían todo un entramado de pasadizos. La catedral era paso intermedio obligado del conducto, que conectaba incluso la orilla opuesta del río Arlanzón con la fortaleza del castillo y con sitios no muy claramente explicados nunca. Hoy, en recuperación, tras ser dinamitada por las tropas francesas en su retirada durante la Guerra de la Independencia, la fortaleza del castillo guarda casi tantos secretos como la propia catedral. Bueno, pues el planteamiento de este cuadrado mágico, que yo lo hacía con cierta inocencia, parece que ha calado hondo en todos los amigos de Milenio 3 que, bueno, no han acertado a la primera. Ahora, para la segunda hora, vamos a seguir viajando por toda España, por diversas partes de Europa. Damos las gracias a los compañeros de Radio Castilla, la cadena SER en Burgos y muchos más que van a pasar por aquí para mostrarnos los secretos. Talleres de alquimia, pasadizos subterráneos, gárgolas maléficas, apariciones dentro de catedrales, números mágicos, medidas sagradas. 33 todo el mundo, ¿no? Como diría el médico. 33, efectivamente. Lo hizo Gaudí y lo hizo con algún sentido, con algún motivo. Ya nos están dando teorías. Sí, bueno, pues luego seguimos, porque va a haber mucha información al respecto. Os adelanto que sabremos en qué fijarnos dentro del mapa de unas catedrales y seguir investigando. Ahora volvemos. Milenio 3. En la SER. 2 y 8 minutos. Juanma Frasquet, que hoy es nuestro particular maestro de cantería en esta construcción que estamos haciendo con números y con dígitos sagrados, nos pone este Nombre de la Rosa, que es todo un clásico. Imaginaos que estamos en mitad de uno de esos templos mágicos que surgen repentinamente en ese umbral, finales del siglo XII. Dicen algunos que fue la bóveda de crucería la que supuso un cambio absoluto. Aquellos mazacotes de piedra gruesa maravillosos por otro lado, pero siempre con oscuridades, siempre más tétricos, dieron paso a unas construcciones que se alzaban mucho más ligeras y con esa increíble maravilla de las vidrieras, de los cristales. Por lo tanto, ya no solo las imágenes, la pintura, los sonidos que ya antes lo sabía podían ser importantes, ahora también la luz y las sombras iban a empezar a ser un componente increíble. Por ejemplo, iba a empezar con las vidrieras, Carmen, pero vamos a empezar con las gárgolas, porque son una de las cosas que están preguntando nuestros amigos. 7640 palabra milenio, ya sabéis. Luego vamos a seguir con el tema de Gaudí. Están comentando las gárgolas que hay en algunas de las catedrales. ¿Ah, sí? Queremos empezar a saber cosas de vuestras catedrales, porque hay auténticas maravillas. Muchos dicen que era un tema absolutamente ornamental, sin más. Otros que eran de desagüe de las lluvias, por supuesto. Pero muchos piensan también que nada es azar. Es decir, que en esa época del gótico nada se hacía porque sí, sino que tenía este arte gótico una forma de ser peculiar.
Las gárgolas nos siguen sorprendiendo todavía en muchas ciudades. Y dicen los expertos, Carmen, que hay que mirarlas, pues porque cada uno dice una cosa. ¿Qué dicen? En las catedrales góticas los constructores utilizaban gárgolas, esculturas normalmente de animales fabulosos, para disimular la parte final de los tubos por donde se vierte el agua de los tejados. Pero en muchas catedrales góticas estos extraños animales no desempeñaban esta función. ¿Eran solamente un mero adorno decorativo o escondían algún secreto? En el ámbito espiritual y subliminal, las gárgolas tienen 3 claras funciones: advertir, formar y distinguir o señalar. Algunas de ellas fueron colocadas como una señal de determinada orden o filosofía secreta. Según el animal que representaran, tenían un sentido u otro. Por ejemplo, las que tenían cabeza de dragón representaban la transmutación y el fuego del infierno. Con cabeza de gallo simboliza la fuerza de la energía, la valentía, el liderato. Las cabezas de león aluden a la potencia física, a la vez que actúa como guardián de los templos. Gárgolas con cabeza de engendro. Estas son las más comunes, aunque no por ello Iker menos importantes, ya que manifiestan las bajas pasiones, la sexualidad y los instintos primarios. Luego vamos a observar esas vidrieras que, por ejemplo, en la Catedral de León, ejemplo único en el mundo, o en algunas increíbles catedrales francesas como Chartres y otras tantas, muestran unos sonidos, unas conjunciones, fechas concretas iluminando losas concretas, losas donde, por ejemplo, podía haber números. Hoy somos eso, unos observadores de un saber perdido. Escucha atentamente, Carmen, porque hasta los historiadores, hasta los expertos auténticos, hasta los expertos científicos de este asunto, se han llevado sorpresas. Personas que estaban investigando y que de repente, por ejemplo, hablamos de Marray con el asunto de la alquimia, estaba buscando. Fíjate qué historia para una novela. Ella estaba buscando, sabéis que Marray, al que tenemos un gran cariño, es una persona digna de novela. Estaba buscando en Burgos un manuscrito desaparecido. Simplemente ya con eso, bueno, pues se encontró con una sorpresa. ¿Y sabes lo que ocurre? Que a veces los símbolos, como estas gárgolas, los símbolos extraños, no están escondidos, ¿no? Están tan visibles que nadie los ve. El origen es el Santo Cristo que unos mercaderes burgaleses encontraron flotando en el mar, que trajeron al convento de los agustinos. Ante este Cristo pues han orado, han rezado pues muchísimas personas, sobre todo el pueblo sencillo de Burgos, al Santo Cristo, que se ha atribuido pues muchas gracias. Este lapsus mío personal, porque no lo he avisado con tiempo, Juan, porque esto era el Cristo de Burgos, que ahora quería contaros también una cosa, pero era Burgos precisamente, Burgos. Y escuchad muy atentamente, luego volveremos con este tema del Cristo que nos contaba Francisco Contreras, claro, me lo dejé yo, maldita memoria, antes de la media hora anterior, hablando de ese Cristo que le crecía supuestamente el pelo, que apareció en el mar, Carmen, y que es un misterio tremendo. Bueno, pero antes de eso, perdonad mi lapsus, amigos, vamos con esa sorpresa que se lleva esta historiadora, que va buscando unos pergaminos y que de repente, en pleno pórtico, se encuentra con ese símbolo. Qué maravilla, ¿no? Marray. Fue casualidad. Yo estuve yendo durante 3 o 4 ocasiones hace un par de años a Burgos con otro motivo, buscando un manuscrito que finalmente encontré y publiqué. Y bueno, pues pasaba todos los días por delante de la puerta principal, de la puerta de Santa María de la Catedral de Burgos. Y fijándome en ella, fijándome en el rosetón, vi que había un símbolo que yo había utilizado para el segundo de mis libros. Me pareció sorprendente. Yo, bueno, soy miope y de lejos no veo demasiado. Y entonces, bueno, me esforcé en mirarlo, cogí para mirarlo más de cerca y comprobé que sí, que era el símbolo de la tría prima. La tría prima, que es el símbolo fundamental de la gran obra alquímica. Y me pareció curioso que estuviese representado, ¿no?, en un lugar tan significativo de la catedral y que se viese tan claramente. Qué música más maravillosa la que nos envuelve. Alexandros, de Evangelis. Y fíjate, Carmen, que aquí en las manos, lo que hoy sorteamos, este monográfico precioso de Misterios de las Catedrales, están aquí las fotos de ese pórtico de Burgos y de repente, fíjate, Ciencia Sagrada en la Catedral de Burgos, el reportaje de Marray y ese símbolo, como 3 esferas unidas, que es el símbolo de la máxima expresión alquímica y que alguien puso ahí, como un desafío. ¿Qué está contando la gente 7640 de lo que nos puede contar de su tierra? Pues mira, Eugenio, por ejemplo, desde Barcelona nos dice: Iker, en el pórtico de la Catedral de Toledo hay en pequeñito una pareja de leones practicando el acto sexual. ¿Qué erotismo en las tiene? Catedrales, muy interesante también, sí, lo señor. Hemos comentado antes, sí, señor. Lo que significaba, los más bajos instintos. Claro, justo lo que te has dicho, potencia sexual, y lo acabas de comentar, fíjate. José Ontín, en Notre Dame hay demonios en los desagües.
es cierto. Bueno, pues vamos a hablar de demonios y de Toledo, poco después con el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, nuestro guía de excepción, Luis Rodríguez Bausa. Mira qué curioso, Fernando nos dice: hola, soy de Palencia y quería contaros que en la catedral La Bella Desconocida hay una gárgola que sostiene una cámara fotográfica. Bueno, ese tipo de anomalías, mucho cuidado, y llamo desde aquí a los amigos de Salamanca. Sí, también es un tema recurrente el que bueno, nos están a ver, preguntando. No lo digas tampoco. Bueno, vale, a ver no si lo la digo. gente, que hoy estamos muy participativos con todos vosotros, porque hay anomalías del futuro. O sea, de repente cosas, bueno, y en algunos edificios antiguos de Sevilla también los hay, cosas que no tendrían que estar ahí y que están. A ver si nos explican. Unos dirán que son restauraciones posteriores. Por cierto, Palencia, La Bella Desconocida, maravillosa en todos sus aspectos y esplendores. Sigue la gente comiéndose la cabeza con el número. A ver, nos dicen, es un cuadrado mágico. Todas las líneas en cualquier dirección suman 33. El número que simboliza... Permíteme, que no es nada fácil hacer ese cuadrado, porque es que suman hasta en diagonal, un lado, otro. Gaudí lo hizo con mucho seso. El número que simboliza los pasos hacia el conocimiento o la iluminación. Interesante. Da 33 la edad asumida como la edad a la que murió Cristo, debido a que esta era la edad de la perfección rabínica, nos dice Santi desde Asturias. Hola, soy Eva de Zaragoza y creo que al sumar los 2 dígitos da 6, número relacionado con lo maligno. Increíble. Luego seguimos, Carmen, luego seguimos. 7640, palabra milenio para esta investigación en vivo. Os había saltado, sin yo así a la torera, ese documento, porque antes Marrey, ¿te acuerdas, Carmen? Hay 2 Cristos, bueno, hay varios, pero hay tres en concreto: Orense, Burgos, Palencia, con historias muy parecidas, ¿verdad? Recogidos en el mar, dentro de esferas de luz, y todos tienen una característica, no son Cristos normales, ¿verdad? Físicamente, te digo. No, son Cristos, de algunos, como el de Palencia, se dice que son momias, estaba en el convento de las Clarisas, en Palencia. El de Burgos, por ejemplo, se dice que está hecho de piel de búfalo, y que además pues tienen la característica, todos, se cuenta la leyenda sobre todos ellos, que les crece el pelo y las uñas. Y algunos tienen no articulaciones, sino que son totalmente flexibles, ¿no? Una cosa un poco terrorífica, Burgos, según por se mire. ejemplo, el de Burgos y el de Palencia también. El de Palencia no se ve ningún tipo de articulación, aunque bien es cierto que el de Palencia, por ejemplo, está recubierto de madera, pero por debajo surge algo que gente muy experta en momias nos dijo que era un cuerpo humano. Bueno, pues como hablábamos de la Catedral de Burgos como ejemplo de la alquimia, es curioso que precisamente en ella esté uno de los, dicen, Cristos más milagrosos, más extraños, que tienen pues mucha devoción, la gente de allí, la gente de América, por ejemplo, muchos misioneros, pero sobre todo por fenómenos físicos, es decir, no es un Cristo milagroso al uso, sino que ha producido fenómenos extraños. Esto se queda un poco más de cosa, pero por ejemplo en ese Cristo de Palencia que cuenta Carmen, nosotros en su día publicamos los legajos del año 1666, y esto también daría para un cuadrado mágico, ¿verdad? 1666, donde hubo un juicio a 32 religiosas irresponsables de esa... irresponsables, separado, no junto por supuesto, de ese lugar, porque habían visto una serie de movimientos extraños, de luces e incluso de anomalías que hoy serían parapsicológicas prácticamente. Bueno, en Burgos pasó algo parecido. De repente nos quedamos sorprendidos porque la forma de estos Cristos, que parecen más bien humanos, siempre es la misma historia que se repite. Son unos marinos y es una especie de caja de luz en mitad del mar. Francesco Contreras, sabéis que hizo hace 3-4 meses una experiencia preciosa en radio, que le agradecimos, hizo el Camino de Santiago con Milenio 3 y estuvo en Burgos, por supuesto, y estuvo además con el director del Cabildo, presidente del Cabildo de la Catedral de Burgos, con el que pudo ponernos el micro por los archivos secretos sobre los milagros concretos de ese Cristo de Burgos. Y Fran, completamente emocionado, nos los cogía casi ante el micro y nos leía algunos de los titulares de las historias que ha provocado ese Cristo, que está en ese lugar tan mágico, tan poco casual como el que ocupa la Catedral de Burgos. Escuchamos al presidente del Cabildo de Burgos dentro de la catedral en los archivos y seguimos ese momento, Carmen, ese final de crónica, donde Fran, casi nervioso, nos contaba pues la cantidad de legajos, ¿no?, que habitualmente nunca ven la luz y que hablan de auténticos milagros y fenómenos
ya vais a verlo, o vais a escucharlo, sobrecogedores. El origen es el Santo Cristo que unos mercaderes burgaleses encontraron flotando en el mar, que trajeron al convento de los agustinos. Ante este Cristo pues han orado, han rezado pues muchísimas personas, sobre todo el pueblo sencillo de Burgos, al Santo Cristo, que se ha atribuido pues muchas gracias interiores, espirituales, incluso también pues algunos milagros. Y delante de esa imagen severa y a la vez impactante, Francisco, terminamos la etapa. ¿Qué es lo que más sorprende brevemente de ese Cristo, para quien no tenga su imagen ahora mismo en la mente, Fran? Mira, me sorprende su frialdad, su rectitud, su capacidad de sobrecoger, pero quizás lo que más me fascinó a mí fue poder entrar en el archivo de la Catedral de Burgos gracias a Matías Vicario, por unas pequeñas escaleras en la capilla del Cid, abrir el archivo de la catedral y, envuelto en una atmósfera que me trasladó al siglo XV, rodeado de legajos, de viejos manuscritos, abrir un volumen con una pequeña etiqueta que ponía número 33, color ocre, con el sello de la Santa Inquisición, cuya primera fecha es del 21 de febrero de 1526 y en el que había un título: Códice de los Milagros del Santo Cristo de Burgos, realizado por los religiosos agustinos, y cuyo primer avance te podría decir es: hay en este libro 18 muertos resucitados. Los invitados que nadie esperaba. ¿Has sentido auténtico miedo alguna vez? Milenio 3. La madrugada de los viernes y los domingos, con Iker Jiménez y todo su equipo en la cadena SER. Más allá, hay más. Hay en este libro y en estos legajos 18 muertos resucitados, 1521, Cristo de Burgos. ¿Cómo se lo estaba pasando a Francisco, el peregrino, Carmen? Y qué envidia te estaba dando, porque ese caso del Cristo de Burgos es que era tremendo, ¿eh? Nos trajo toda la documentación. Oye, vamos rápidamente con otra cosa. Hemos hablado de gárgolas, todo el mundo lo tiene en mente, hemos hablado de símbolos, vamos a hablar sobre todo, muy atentos, amigos, por ejemplo, de León, porque claro, lo que hay ahí, 4.000 metros cuadrados prácticamente de generación de sombras y de luces, de cristales, merece la pena que sepáis esto. Hay toda una teoría, toda una simbología, todo un arte de por qué las vidrieras son así, porque a veces decimos, bueno, y estos colores tan chillones aquí, en estos contrastes que generan esta luz, ¿por qué? ¿De dónde vienen? Carmen, cuéntanos. A lo largo y ancho de las catedrales góticas, al contrario de lo que sucedía en los templos románicos, se abren grandiosas vidrieras de cientos de colores que iluminan el recinto, aportándole todo tipo de tonalidades. Los constructores las elaboraron siguiendo una técnica similar a la del mosaico. Sujetaban las piezas de cristales coloreados con tiras de plomo y todo ello lo montaban en un bastidor metálico. Estas pinturas con luz, como eran llamadas en la época, provocaban sensaciones e imágenes desconocidas hasta el momento. Las vidrieras de las catedrales, por las vibraciones de los colores que transmiten, desligaban a los creyentes de sus preocupaciones mundanas y pretendían conducirlos hacia pensamientos más elevados. Normalmente en ellas se recreaban oficios, las labores propias de cada estación del año, escenas religiosas, escudos de armas o incluso zodíacos. Pero los colores que se utilizaban en su creación en realidad escondían mensajes. Vamos a escucharlos, Carmen. El color rojo vivo evocaba la sangre, la pasión y el fuego, los bajos instintos o el mismo mundo de tinieblas infernales que han de ser sacrificados para llegar a esa purificación. Cuando era un rojo más o menos anaranjado o dorado, se pretendía remarcar el valor de lo espiritual frente a lo mundano. El color blanco, el de la túnica que Cristo llevaba en la transfiguración, evoca a la luz original, al paraíso y la elevación. O sea que tenemos ahí, como en la alquimia, lo que decían tintura roja y tintura blanca, los alquimistas, estos químicos del alma, el rojo contrapuesto al blanco, digámoslo así, ¿no? El blanco la pureza y el rojo el más bajo instinto, quizás. El verde hace referencia a la naturaleza, a la capacidad de germinación que poseen todas las cosas vivas gracias a esa intervención divina. El dorado simbolizaba la culminación de la obra alquímica, la perfección. Es el color que aparece en las aureolas de los santos y de los ángeles. El azul aludía, por supuesto, al cielo. Y el ocre es el color con el que los creadores de iconos suelen pintar los rostros, simbolizando aquello que ha sido creado del barro primordial. Pues tenemos ahí un puzzle de colores interesante con el que empezar a hacer mezclas. Sí, me acuerdo, 33, ahí tenemos la clave 33, que algunos dirían, ese es el número.
tiene que ver la gran dualidad, Cristo por un lado y otra cosa, un 33 que es importantísimo en el mundo del ocultismo, vamos a llamarlo así. De momento vamos a seguir viajando, Carmen, vámonos a Toledo. Hablaban nuestros amigos en el 7640 de Toledo, claro, una de las más impresionantes, no solo catedrales, sino ciudades. Quizá el centro de poder más importante, yo creo, de los más importantes o el más de Europa, ¿no? Todo Toledo en sí. Ahí tenemos la fortuna de tener un guía de excepción, a los amigos y profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, Fernando Ruiz de la Puerta y Luis Rodríguez Bausá. Luis Rodríguez Bausá hizo una guía diferente, guía del Toledo insólito. Ellos con Entorno Toledo hacen unos viajes mágicos por el otro Toledo y, bueno, le dije, ahora que está tan de moda el Código Da Vinci, que es el culpable realmente, como lo fue Fulcanelli en su día, de que volvamos a mirar las catedrales, de que las catedrales estén llenas de gente anotando cosillas, que es curioso, ¿no? Y viendo con otros ojos. Bueno, me dice, Iker, llámame en cuanto puedas, porque en Toledo pasa algo que a los seguidores del Código Da Vinci les va a encantar. Y dije yo, ¿en Toledo? ¿Y Dan Brown no lo ha contado? Bueno, nos lo cuenta Luis Rodríguez Bausá. Lo primero es que antes de entrar habría que fijarse en determinadas cuestiones que están en el exterior de la catedral, a veces también pasan muy desapercibidas. Ahora, al hilo de lo popular que se ha vuelto todo lo relacionado con el Código Da Vinci, bien podemos decir que en la representación que hay en la portada, en la fachada principal de la catedral, donde también hay la escena principal que está encima del tímpano, es una representación de la Última Cena. Allí uno puede encontrar al lado de Jesús, pues alrededor de todos los apóstoles está la figura justo de María Magdalena, figura que además se repite en otra de las puertas principales de la entrada al templo, y que esa misma figura además ha dado en los últimos tiempos mucho de qué hablar, porque incluso uno puede interpretar que la figura está embarazada y que se sujeta la tripa. Se sujeta la tripa, María Magdalena, bueno, ya sabéis la polémica, o es realmente quien es oficialmente compañero de Jesús y que se representaba un tanto afeminado. Esa es la gran teoría. Vosotros tenéis, como siempre, vuestra propia opinión. Toledo tiene unas luces y unas penumbras muy curiosas. También han habido alquimistas, nigromantes. No olvidéis, y lo hicimos allí en Toledo en el programa que pudimos hacer en San Pedro Mártir, que hubo un tiempo en el medievo que en Toledo había tantos magos, brujos y alquimistas que las ciencias ocultas o el esoterismo que hoy conocéis se llamaba, hace unos cuantos siglos, arte toledana, para que veáis cómo estaba el patio. Bueno, pues Luis Rodríguez Bausá, en el archivo de Toledo, envuelto siempre de legajos, ha ido sacando casos asombrosos, casos que hoy serían expedientes X y que ocurrían dentro de la catedral. Le escuchamos. En el Archivo Diocesano de Toledo, que es uno de los archivos, yo creo, más ricos de España, uno puede encontrar expedientes desde el siglo XIV o del siglo XV que hablan de cosas absolutamente sorprendentes, de cuerpos incorruptos a pesar de que estaban echados sal y cal viva sobre ellos, y que 50 años después al exhumar aquellos cadáveres aquello seguían, o al agua maravillosa que emanaba del altar de la catedral, o por acercarnos ya mucho más a nuestra época, en el año 93 sí que fue muy conocido en la ciudad de Toledo, y la prensa local lo recogió profusamente, las voces que salían de la tumba del cardenal Gil Álvarez de Albornoz, que causó ciertos revuelos, sobre todo entre las empleadas de la limpieza. Insisto, durante un par de semanas fue bastante frecuente en los medios de comunicación, más que nada porque este cardenal Gil Álvarez de Albornoz había tenido frecuentes contactos no solo con afamados nigromantes toledanos, sino con alquimistas. A uno de ellos, concretamente a Lucas de Iranzo, lo mandó quemar porque no había conseguido la piedra filosofal. Y todo esto en los mentideros y en el entorno catedralicio era donde se producían este tipo de situaciones. Como siempre, apasionante escuchar al profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Luis Rodríguez Bausá. La gente sigue aportándonos cosas. Claro que ha salido ya el astronauta, ¿no? Que sale muchas veces en la Catedral de Salamanca. Y que tiene una explicación, claro, y tiene una explicación ese astronauta de apliques posteriores, ¿no? En conmemoraciones de los hechos cruciales del ser humano que se pusieron después con tan buena maña que casi parecen... Nos dicen también que fue después de un terremoto para tapar una de las grietas. Ah, qué interesante, fíjate, eso no lo sabíamos. Además, yo estoy aprendiendo mucho con los mensajes que nos están enviando los oyentes. Fíjate qué curioso. Rubén desde Palencia nos dice: la gárgola de Palencia sujeta una cámara porque cayó sobre un periodista y lo mató. Se reconstruyó con una cámara fotográfica en su honor. De novela. Pues sí. De novela. Una vez una profesora me dijo que los puntos de luz de la Catedral de Burgos, creados por las vidrieras unidos con líneas, forman un símbolo alquímico. Pues puede ser el mismo, quizá, que vio Marrey y que está en pleno rosetón de la portada.
David, en Miranda de Ebro, en una iglesia, está el chantre, un monje que le crecen las uñas y el pelo. Pues mira, si tiene una foto yo estaría encantada de verlo. Me encantan esos enigmas eclesiásticos. Catedral de Jaén. Una gárgola da nombre popular al Callejón de la Mona. Si te fijas, es un hombre sentado, al estilo oriental, que manda callar. Eslava Galán. El gran Eslava Galán. No sé si será Eslava de verdad, que nos está oyendo. Hombre, esta noche. si es Eslava, vamos, le mandamos un abrazo fortísimo al gran Juan Eslava Galán, que hizo popular en su libro que recomendamos, Los Templarios y la Mesa del Rey Salomón, por supuesto, porque es maravilloso. Decía que los Templarios, la Mesa del Rey Salomón, la persecución de un tesoro, hay dos epicentros, Toledo y Jaén. Jaén, una de las catedrales quizá menos conocidas y más enigmáticas de España, y esa mona, o que muchos dicen, fijaos qué nombre, ese ídolo por el que dicen también los templarios fueron quemados, el Baphomet. Y es que en las catedrales, en su penumbra, pasan muchísimas cosas, y hoy estamos aprendiendo con un montón de amigos. Solo faltaba uno a esta fiesta de la historia. ¿Qué país, que a ti te encanta, europeo, no solo de sábanas santas vive esa nación, tiene un sinfín de misterios en cada catedral? Italia. Son tantos, Carmen, son tantos, que Joan Solés ha hecho una crónica muy especial. Nos puede sorprender, pero es un listado de cosas. Y nos vamos a quedar sorprendidos. Todo esto pasa en Italia. Joan Solés. Saludos. Si hay algún país donde sus catedrales encierren misterios, este es Italia. Empezando por el Vaticano, nombre cuyo origen sigue siendo un misterio. Era la huerta Bates, en etrusco adivino. En 1574 se abrió una pequeña parte del pavimento de la basílica en construcción y se descubrió un mausoleo. A unos 10 metros bajo la gruta de las tumbas de los pontífices de los últimos siglos existe una necrópolis y se asegura un pasadizo que conducía a Etruria, la tierra de los etruscos, varios siglos antes de Cristo, como existiría también un acueducto subterráneo que suministraría agua directamente del lago de Bracciano, a 40 kilómetros de Roma. El subsuelo del Vaticano, cerrado a cal y canto a los arqueólogos, es todo un misterio. Como lo son la santa escalera por la que Jesús habría descendido tras el proceso de Pilatos, recuperada en Jerusalén por Santa Elena, con manchas de sangre incluidas y que puede recorrerse en San Giovanni Laterano de Roma. O la casa donde la Virgen recibió el anuncio de la maternidad divina, transportada misteriosamente de Nazaret a Loreto. No sabemos si por ello Loreto es la patrona de la aviación. O los clavos de la cruz de Cristo del Duomo de Milán, el fragmento de cruz de San Marco de Venecia que realizaba los milagros en los canales que pintó Bellini, el sudario de la capilla de la Sábana Santa de Turín, o la cinta verde que utilizó la Virgen en su ascensión a los cielos en la Catedral de Prato en la Toscana, o los misterios de los cuerpos incorruptos, Santa Clara en la Basílica de Asís, Santa Cruz en la del mismo nombre, las emanaciones misteriosas y curativas de los huesos de San Nicolás en Baris o de Juan XXIII en San Pedro del Vaticano, por citar algunas. O los misterios eucarísticos, el rostro de Cristo con barba y bigote en un pergamino del siglo XIV en la Basílica de Casia en Umbría, la hostia con carne, verdaderamente se dice de Jesucristo, en Lanciano en el Adriático, la sangre de otra hostia en Orvieto, de la salvación de Santa Cristina, que vivió después de que su padre la lanzara al lago de Bolsena con una piedra al cuello, o de Siena con Santa Catalina, o de Nápoles con la licuación de San Genaro. O los misterios de las construcciones, la geometría alquímica del Duomo de San Giorgio de Ferrara, la orientación astronómica que permite que los rayos del sol iluminen el altar, el campanario y el portal de la Basílica de Stafarda en Turín, o la bóveda del Duomo de Florencia según proyecto de Brunelleschi que todavía hace discutir a los arquitectos. Para misterios, esa Italia. Vamos, que no hay templo que sea catedralicio si no esconde su misterio. Ni más ni menos que Joan Solés. Menudo listado, para tomar lápiz y papel, corresponsal de la cadena SER, que siempre, pues nos sorprende cada vez que interviene en Milenio, como todos los compañeros que desde diversos puntos de España y del mundo intentan ofreceros lo que ellos van recopilando. Sin duda uno de los grandes misterios que flotan todavía. Se están escribiendo infinidad de libros, no hay más que ir a una librería y ver cómo los templarios vuelven a estar de moda, más que nunca, es algo cíclico. Bueno, pues dicen que, algunos piensan, que fueron los benefactores o los financiadores
con plata traída, vaya usted a saber de dónde, pues para pagar ese cambio radical en lo que es la historia de Europa y la historia de la religión. Bueno, no lo sabemos. Lo que sabemos es que hubo una serie de hermandades, una serie de grupos, de familias misteriosas. Tenían sus símbolos, sus números, los dejaban grabados como ese cuadrado mágico de Gaudí en algunas partes. Por ejemplo, en Toledo o en algunos lugares podemos ver perfectamente esas marcas de cantero. Pero los canteros, que no nos parece una cosa que estaban ahí, los constructores, aparecieron como aparecen los misterios, de repente, sin decir nada. Nos lo cuenta Javier Sierra. La primera gran catedral gótica es la catedral de Chartres, que se empieza a construir a principios del siglo XII. Es una catedral extraña porque para una población pequeña de 20.000 habitantes de la época, de repente se empieza a erigir un templo colosal con unos maestros de obras que no se sabía de dónde habían venido, que parecen gozar de recursos materiales ilimitados y que empiezan a colocar piedra sobre piedra con una seguridad que no se veía ni siquiera en los arquitectos del arte románico. No trabajan con planos o no se conservan planos, no se conocen los nombres de esos maestros y simultáneamente a la construcción de esa catedral, que requiere recursos económicos impresionantes, empiezan a aparecer como si fueran hongos en distintas localidades, constructores que propician la elevación de esa clase de templos. En menos de 100 años se construyen más de 200 de estos templos en toda Europa. Es como si de repente Europa entera entrara en obras sin saber muy bien de dónde había venido el dinero y la fuente de información. Y por supuesto, en esta encrucijada de misterios intervienen teorías, nigromantes, alquimistas, templarios, masones. Nos lo cuenta en un lugar donde todo eso se conjuntó, en una ciudad de 3 culturas, y donde aún quedan sus recuerdos, Toledo. El único estudio un poco en profundidad que hay es del año 1891 y después no se ha hecho más, pero hay marcas de cantería de auténtica filiación masónica, pero lo que es más inquietante es que hay otras marcas de cantería que parecen ser de filiación de algunos, no voy a decir frailes, pero sí sargentos templarios. Porque además son marcas de cantería que coinciden con algunos de las marcas de cantería que están en los sillares, pues sin ir más lejos de la encomienda templaria de San Martín de Montalbán, que no acaba de cuadrar muy bien el asunto. Pero hay muchas cosas más, así que hubo cierto personaje que fue un válido fundamental para la historia de Castilla y que fue don Álvaro de Luna, que fue tachado de nigromante y que incluso fue exhumado su cadáver de donde estaba, en la capilla de Santiago de la Catedral, para ser posteriormente enterrado, mal enterrado, diría yo, en la propia cripta de la catedral. Pues el delito, aparte de las acusaciones múltiples que tuvo en vida de practicar la nigromancia, es que había ideado un muñeco, pero estoy hablando del siglo XIV, un muñeco que se arrodillaba durante la misa en el momento de la consagración, y cuando terminaba aquella ceremonia aquel muñeco se ponía en pie. Era un primitivo autómata que no tenía más función que esta, pero aquello realmente no estuvo muy bien visto en el interior de la catedral. Hasta Juanma Fraschetti y Carlos Nicolás, que lo tenemos por ahí, nuestro también comandante tanto tiempo en la nave del misterio de las madrugadas, sonreían ahora, ¿verdad? Porque decían, ¿cómo que un autómata? Y es que en Toledo, acordaos amigos, tenéis que ir a una calle que se llama Calle del Hombre de Palo, en pleno centro, y fijaos en lo que pone en el cartel de la calle. Ahí sabréis de la historia de ese mago, auténtico Leonardo da Vinci, que tuvo Carlos V, llamado Juanelo Turriano, y que hizo unos autómatas. Y cuentan que esos autómatas, o uno de esos autómatas, que para la gente de aquella época, hace tantos siglos, era un verdadero diablo, imagínate, no sabemos en qué rudimentarias técnicas, parece que era una cosa que se movía y que pedía limosna, decían, ¿no? Que iba con un cestillo. Y fue tal el impacto para las gentes de Toledo que todavía hoy, si vamos a la calle del Hombre de Palo, veremos su pequeño monumento en la zona donde se pone nombre a esta calle, y se habla de eso, de autómatas. No era el único, parece que antes incluso el señor Álvaro de Luna había hecho de las suyas. Vamos con el cuadrado mágico y fíjate, te voy a leer, Carmen, lo que pone en este monográfico que hoy sorteamos en el 7640, 3 ejemplares dedicados por Javier Sierra, director de Más Allá. Decía Miguel Aracil, el cuadrado mágico, en un reportaje sobre las claves ocultas de la Sagrada Familia, el Gaudí místico. ¿Pero vas a dar tú la solución? No. Yo vuelvo a decir 1, 14, 14, 4, 11, 7, 6, 9, 8, 10, 10, 5, 13, 2, 3, 15. Es que me parece de una gran inteligencia hacer todo esto para que luego salga. Bueno, el cuadrado mágico. Y dice Miguel Aracil, uno de los grandes misterios de este templo es su célebre cuadrado mágico, labrado ahí como una construcción más, que fue estudiado por varios investigadores sin llegar a un acuerdo sobre su significado. Si lo examinamos, comprobaremos que la suma de las cifras
contenidas en columnas, filas y las 2 diagonales, da siempre 33. Bueno, pues ¿qué enigma hay aquí? ¿Qué dice la gente? Porque ahora vamos a escuchar a Miguel Aracil. Pues la gente ha dicho de todo, pero hay algunos que coinciden en una cosa muy curiosa. Por ejemplo, Javi de Casetas, Zaragoza. Misterio de Gaudí. ¿Pueden ser los 33 peldaños masónicos para alcanzar el primer promontorio y las 21 columnas que la sostienen? Pues yo creo que por ahí van los tiros. ¿Qué más dicen? Fran de San Vicente, Alicante. 33 son los grados de la masonería. Fran, 33 son los niveles masónicos y Gaudí se creía masón. Qué Juanma, tremendo, ¿eh? Eso tú y yo no lo resolvíamos en un par de vidas por lo menos, porque ya es difícil saber que Gaudí fue masón. Si vemos, como siempre, la otra historia, nos daremos cuenta. Pero ¿quién nos lo puede contar? Pues Miguel Aracil. Además recomendamos uno de sus últimos libros, la Guía de la Cataluña Mágica, que es bueno, pues un magnífico libro, como Vampiros, del Archivo del Misterio de Edad, siempre aventurero y buscando los enigmas, y nos ha dejado a todos, pues claro, con este bonito misterio, fácil para algunos de resolver, pero que está ahí. Ha habido también muchas teorías, ¿eh? Rodrigo de Almería, por ejemplo, nos decía: en el cuadro hay 18 maneras de sumar 33, igual que los muertos resucitados. Comprobadlo. Caramba. Bueno, escuchamos a Miguel Aracil hablando de Gaudí y el cuadrado mágico. Una de las partes más importantes de las entradas principales de la Sagrada Familia encontramos el cuadrado mágico, que está fotografiado en el monográfico que ha dirigido Javier Sierra, nuestro amigo Javier Sierra, y que lo mires como lo mires, lo sumes como lo sumes, lo cruces como lo cruces, siempre da 33, la cifra 33, que lógicamente la Iglesia oficialista, como siempre, y dogmática, dice que son los años de Cristo, aunque ya todo el mundo sabe que no tenía 33 años cuando murió Jesús de Nazaret. Bueno, pero los otros investigadores dicen que muy posiblemente, yo estoy convencido, se refiere a los grados, a los 33 grados que existen en la masonería. Porque toda la Sagrada Familia, si alguien de los que nos está escuchando, sea de Barcelona, del resto de Cataluña o del resto de España, va allí, que se fije, que se ponga unas gafas diferentes, o se saque las que lleva normalmente a nivel simbólico, y empiece a ver toda la simbología que hay. Allí se encuentran esculpidas y, lógicamente, diseñados por Gaudí, tortugas, sapos, caracoles, salamandras, serpientes, combinaciones entre la serpiente y el gallo. La serpiente en alquimia es mercurio, el gallo es azufre. Además, tendrá, cuando esté terminada la Sagrada Familia, 12 campanarios, oficialmente los 12 apóstoles, heterodoxamente o de manera esotérica, uno por cada signo del zodíaco. Sí, porque es que además hay muchos signos del zodíaco esculpidos en las entradas de la Sagrada Familia. Milenio 3. Pues efectivamente, todas las teorías conducen a esa otra vida de Gaudí. Se hicieron muchos libros sobre el Gaudí esotérico, fascinante seguidor de la masonería, que evidentemente le conocemos, tiene 33 grados. Ahí está el curioso reto de Dalí, ¿no? Meter en una catedral, fíjate lo que significa, la edad de Cristo, pero también los 33 grados de su creencia auténtica, ¿no? Ahí está, bueno, lo que enseguida ha salido todo el mundo. Pero os pongo otro problema, que además, fíjate, nos lo va a contar otro profesor de la Universidad de Zaragoza, José Luis Corral, porque él acaba de hacer un libro que es el número de Dios, ¿no? Bueno, pues la gente dirá, ¿también el 33 es el número de Dios? ¿Qué es esto del número de Dios? No, pues esto es como una medida, que además viene desde la más rotunda y antigua protohistoria. Una medida que diferentes pueblos han ido ejerciendo en sus monumentos. El número de Dios. Se lo preguntamos a José Luis Corral. ¿Cuál es exactamente? Bueno, quizá ha habido demasiada literatura pseudohistórica en torno a aspectos como las catedrales o como el mundo de la geometría. La geometría está ahí, son relaciones que existen en los números, que existen en las figuras geométricas, y lo que hacen los hombres de la Edad Media, lo que hacen los constructores de catedrales, es utilizar los números a partir de la armonía, de la proporción, para construir edificios bellos. Ahora bien, hay una serie de números que presentan unas relaciones armónicas mucho mejores que otros. Uno de ellos es el número de Dios, o mejor dicho, ese número es la relación geométrica por excelencia. Esa relación geométrica está en la Biblia. Son las medidas que da Dios, por ejemplo, a los hombres, a Noé, para que construya el arca. Son las medidas que da Dios a Moisés para que se construya el arca de la alianza. Son medidas geométricas, son medidas de proporciones en las cuales dos lados de un rectángulo tienen una relación de 1
a 1 más 2/3 de la unidad. Es decir, más o menos un lado sería 1 metro, para entendernos, y otro lado sería 1,66 metros. Esa relación es la que se considera más perfecta, y esa relación numérica es el número de Dios. Ese número, o esa relación numérica, se utilizó porque se creía que era la armonía perfecta, y además estaba en la Biblia para construir catedrales. No es que haya debajo, o detrás, mejor dicho, ningún elemento, ninguna cuestión esotérica. Simplemente se está haciendo referencia a unas proporciones que se consideraban perfectas en su momento, y que además era el número, la proporción que había dado Dios a los hombres para construir cosas bellas. 1,66, el número de Dios. Ahí tenemos otro enigma que los historiadores están investigando. Vamos a hablar ahora de los lugares donde están las catedrales, que tampoco es casual, y lo que pasa por debajo. Antes hacemos otro viaje, en este caso con María Márquez, y nos vamos hasta otra catedral, pues de parada obligatoria. ¿Vale, Carmen? Sevilla. Cuentan las voces populares y sabias que la Catedral de Sevilla está rodeada de misterios, de historias y leyendas que retumban y hacen ecos en sus paredes. Se habla de Alfonso X y de la Giralda. Estaba deseando entrar en Sevilla para ver la Giralda, que se veía desde fuera, y Alfonso X dijo que por un solo ladrillo que le faltara a la Giralda, él pasaría cuchillo a todos los árabes que quedaran en la ciudad. Dicen también que la torre se tiene en pie por 2 hermanas, Santa Justa y Santa Rufina, y que por eso no tiene cimientos. La leyenda cuenta que la enterraron a los pies de la Giralda. Se dice que es porque ellas dos las están sujetando. Y en el patio de los Naranjos hay un cocodrilo de tamaño natural, un regalo del sultán de Egipto a Alfonso X cuando le pidió la mano de su hija Berenguela. Una vez que el cocodrilo, después de muchos años, lo tenían muerto, lo mandó disecar, lo rellenaron supongo que de paja o algo de eso, y lo colgaron en la catedral. Allá en la época de la Reconquista, la Virgen de la Antigua habló con Fernando III en sueños. Le dijo que estaba oculta tras un muro. Rezó en donde le había dicho ella que estaba. O sea, la Reconquista hizo que quitaran el muro y apareció la imagen de la Virgen. Y la más famosa de las leyendas, Cristóbal Colón, se quiso quedar en Sevilla para siempre, y algunos dicen que sus cenizas duermen en la catedral. Milenio 3. En la SER. Seguro que habéis escuchado hablar muchas veces de energías telúricas, del poder del agua subterránea generando cambios de conciencia en quienes estamos encima. Pues eso también ocurre en muchas catedrales, y seguro que no es cosa del azar. Nos lo explica Javier Sierra. Claro, nosotros no hemos entendido cuál era la función exacta de las catedrales en el mundo antiguo, hasta que nos hemos dado cuenta, haciendo prospecciones en el subsuelo de muchas de ellas. Lo encontramos en Santiago de Compostela, lo encontramos en Amiens, lo encontramos en Chartres, lo encontramos en León, lo encontramos en un montón de lugares, hasta que nos hemos dado cuenta que por el centro del templo casi siempre convergen una serie de canales subterráneos que van a dar al crucero, al punto donde se cruzan las 2 naves principales que forman la cruz de la planta de una catedral. Que haya corrientes subterráneas canalizadas por los maestros constructores en la antigüedad significaba que esa gente era consciente de que el agua podía provocar unos campos magnéticos especiales que podían alterar el funcionamiento del cerebro. Hoy lo sabemos, hay lugares que son especialmente, los llaman así los expertos, telúricos, que influyen en el comportamiento, que uno hace que se sienta más relajado, más propenso de repente a escuchar sonidos o ver imágenes que otros no ven. Son, de alguna manera, como máquinas que te convierten en un místico. Y eso, desde luego, era algo que se buscaba deliberadamente en el mundo antiguo. La sensación era el milagro. Algo que a lo mejor nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, no le damos tanta importancia. Pues muchísimas gracias, Javier. Hasta pronto. Javier Sierra, que nos va a dedicar ese monográfico, Misterios de las Catedrales, que yo creo que, además teniendo la diferencia de venirse hasta nuestros estudios, pues para estar con todos vosotros con un sonido que yo creo que se aprecia. Como Miguel Aracil, que en sus investigaciones ha llegado a conclusiones inquietantes sobre su zona, sobre la Sagrada Familia, sobre ese templo del esoterismo donde están esos números que tanto nos han cautivado. Pues hay otro misterio, muchos más, pero otro muy inquietante. Tiene que ver con el emplazamiento, con el lugar. Parece ser que la gente elegía esos lugares o había una serie de líneas que estaban ya muy bien descritas. Mejor que nos lo cuente Miguel Aracil. Se empezó a edificar en el año 1882 por el arquitecto catalán y gran esoterista, que parece que la Iglesia ha querido ocultarlo, Antoni Gaudí Cornet. Entonces, mira, el primer enigma ya es muy fácil. Antes de a Gaudí se encarga
a alguien que fue quizás una de las personas que habían investigado más el misterio de los góticos, que era el arquitecto Francisco Villar. Hay una serie de problemas con el sponsor de esta obra, que era Josep María Bocabella, y es cuando se le pasa a Gaudí. Y Gaudí, curiosamente, acepta por varias razones, y una de ellas es que muy posiblemente uno de los 3 dólmenes que habían en Barcelona capital sabemos que había uno en el Camp de l'Arpa, después había uno que a finales del siglo XIX todavía estaba en pie, y bueno, y hay imágenes de él, que estaba en la zona de la Tierra Negra en Montjuïc, y un tercero que casi seguro, según investigaciones de quien más ha estudiado a Gaudí, que es a nivel esotérico, que es Joan Llar, el otro estaba exactamente donde está actualmente la Sagrada Familia, y más concretamente debajo de la cripta. No es mal sitio, debajo de la cripta, para dar su poder. Por supuesto que hay que hablar muchísimo de muchísimas catedrales que se quedan fuera, y que por supuesto no es un desprecio, ni mucho menos. Pero es que en un primer viaje solo hemos podido tocar unas pocas, que no quiere decir que sean las mejores. Fíjate, no hemos tocado Salamanca, Santiago de Compostela, Palma, tantas. Pero sí que hemos hecho una pequeña votación entre oyentes y especialistas, y han coincidido casi todos en una, fíjate qué curiosa, en esa de la luz, de las vidrieras que tú contabas antes, Carmen. León parece que es de las más inquietantes, y donde todavía hoy uno puede sentir cambios importantes estando delante de esas luces, de sus cristales. Bueno, nos lo cuenta desde Radio León Ana García. Comenzaba el siglo XIV, cuando la construcción de la pulcra leonina implicaba casi a toda la población leonesa, entonces unos 5.000 habitantes. Sigue siendo un misterio porque sus constructores eligieron ese altozano, en su día ocupado por las termas romanas de la Legio VII y luego por el palacio del rey Ordoño II, para erigir uno de los templos góticos por excelencia, o lo movedizo de ese suelo que complicó la construcción y que llevó a los arquitectos a inventarse la leyenda del topo. Es un caparazón de tortuga lo que cuelga de una de las paredes de la catedral, despertando el asombro de sus visitantes, y no un enorme topo de 1 metro de envergadura que habría hecho estragos en los cimientos del templo antes de ser capturado. Es uno de los secretos de una catedral que entraña una energía fuera de lo normal, a diferencia del resto de templos del Camino de Santiago, como relata en su libro Juan Luis Puente. Un caso que yo tuve que vivir, tuve además que cubrirlo informativamente, de una pareja que vino haciendo el Camino de Santiago, y además era curioso, venían con un burro, eran franceses, y cuando llegaron a la catedral, este hombre se colocó en el centro, en el crucero, sacó un péndulo y el péndulo se puso a oscilar. Decía que la cantidad de fuerza que tenía el lugar era de las que más en todo el Camino de Santiago. Una chica joven, yo la vi que estaba sentada en el claustro y sacó un péndulo y también le hizo oscilar. Entre sus esbeltos muros irrumpen las vidrieras, que suman más de 4.000 metros cuadrados de cristales de colores. Son las que aportan luminosidad a un templo que en la noche del medievo iluminaba el fuego de las antorchas, provocando un inquietante movimiento de sombras y siluetas. Quedan 5 minutos, estamos ya con todos vosotros, 7640, pero antes, Carmen, una noticia casi de última hora, muy interesante, porque todo el mundo, ¿quién no ha leído Los Pilares de la Tierra, el célebre libro bestseller de Ken Follett, ¿no? Pues sí, efectivamente, Iker, ese libro que se publicó en 1989 y en el que se narra una historia de amor, muerte, fe y ambición, precisamente dentro de una catedral gótica, pero esta vez en la Inglaterra medieval. ¿Y cuál es la noticia? Pues ahora Ken Follett ha decidido que la segunda parte de su obra se va a desarrollar en la Catedral de Santa María de Vitoria, porque cuando fue a la catedral, como motivo de unas conferencias, encuentros con la catedral, pues se quedó absolutamente embrujado, seducido e impresionado. Esas fueron sus palabras. Vitoria, fíjate, la ciudad donde yo nací, en mis paisanos de Vitoria, pues va a ser tremendo para la ciudad como Ken Follett saque ese libro. A ver si se hace una ruta también tipo Código Da Vinci. No estaría mal. Katia Rocha, hemos aprendido bastantes cosas, ¿eh? Tú has solucionado lo del cuadrado rápido, ¿eh? Sí, lo del cuadrado sí, soy aficionada a ese tipo de juegos, pero bueno, lo de los masones no sabía que era ya tanto mi conocimiento. Grado 33. Vamos con los 3 ganadores. Los 3 ganadores. En primer lugar, Roberto de Valencia dice que hay de cierto en que las catedrales templarias españolas hacen al unirlas en un mapa a la Cruz de Santiago, ¿y con qué medios? Bueno, teorías hay muchas, yo creo que esa no sé si es del todo correcta. Esto nace de Francia, haremos otro programa sobre esto, de cómo, por ejemplo, en la Champagne francesa siguen la constelación precisa de Virgo, si no recuerdo mal, las primeras catedrales. Vamos a ver en España qué formas tendrán, que no será tan fácil. Bueno, pues para que se entere bien, Roberto es el primer ganador de esa edición de Más Allá, especial de las catedrales. Luis de Palencia es el segundo ganador, dice sumando casillas, fíjate la gente ya lo que piensa, sumando casillas 2 más 3 más 14 más 15 y 5 más 8 más 9 más 12 y enlazándolas da 33 y aparece una cruz.
O sea, ya, Qué la gente interesante. ya hace unos Bueno, y la cruces gente mandando... tremendo. Nos mandan incluso gráficos en los que han hecho todo tipo de combinaciones. Guillermo Pescador, pues se lo tendremos que agradecer, porque de verdad que nos ha mandado todo un gráfico con todo tipo de combinaciones. Entonces, este hombre que has dicho ahora, Katia, era el Se segundo llama, ganador, sí, ¿no? Luis de Palencia, el segundo ganador. Luis el de tercer Palencia. ganador firma como MA de Madrid, dice que los misterios de las catedrales es exponencial al número de estas. Cada una es única, como únicos son sus misterios. La que menos me dice es la de Madrid. Bueno, pues para él la tercera. Ahí no debemos tener mucha suerte, ¿verdad? Pero habrá que hacer otro programa con un montón de catedrales más que se han quedado al margen y que son maravillosas. Fíjate un mensaje que me llama mucha atención que dice: las 21 columnas que sostienen la catedral es el promontorio que coinciden con las 21 líneas laterales que sugieren la estructura del ADN. Es increíble. La gente es que estamos en una Yo época en que estoy los impresionada. códigos... Bueno, pues yo os planteo una cosa, Carmen. Yo creo que cuando hagamos el segundo especial catedrales, estamos recibiendo información, plantearemos un nuevo enigma dentro de una catedral. Yo a lo mejor me voy con Lucía, que nos escribe desde Asturias, y que ella es guía de la catedral ¡Qué maravilla! de Oviedo, y que pues la verdad sería una maravilla que nos la pudiera mostrar Pues ella. claro que sí. Un saludo a todos los guías que enseñan las catedrales, sean ortodoxos, heterodoxos, estamos con todos porque yo creo que hay que tener esa Pero que información sean siempre. profesionales, a los profesionales. Por supuesto. La persona que decía Eslava Galán, es que de Eslava Galán decía eso, pero no es Eslava Galán, Ya aunque digo. sí que nos podía estar escuchando porque es buen amigo del A programa. estas horas. Nos lo escribía el mensaje María. Bueno, pues compañeras, nos marchamos ya. Los misterios de las catedrales entre la alquimia y los templarios. No sabemos qué ocurre realmente, pero en este mundo, en la vieja Europa, algo pasó. De repente esa densidad del románico se convirtió en luz, en sonido, en una sintonía casi mágica, donde la gente, bueno, pues entraba en conexión con otras cosas. Si hemos servido para que vosotros en Burgos, en Ávila, en Cuenca, en Sevilla, en donde sea, vayáis a vuestra catedral, esa por la que pasáis cada día, y la miréis con esos otros ojos de la inquietud, de la búsqueda, nosotros nos damos por satisfechos. Esa es nuestra misión. El domingo estamos con más cosas, ¿no? Claro que sí, el domingo a las 3 de la mañana nos volvemos a escuchar. Un abrazo a todos, Milenio 3, ya sabéis, más allá hay más. Milenio 3. En la SER.